Craig, Alaska, es una pequeña ciudad pesquera situada a poco más de 700 millas al sur de Anchorage. Tiene una rica historia pesquera que se remonta al siglo XIX y continúa hasta el presente. Sin embargo, durante más de 40 años, una oscura nube ha oscurecido este pintoresco pueblo y el estado de Alaska en su conjunto. Nacido el 5 de septiembre de 1954 en Blaine, Washington, Mark Kirst fue un joven pescador de salmón brillante con una increíble ética de trabajo. Coldhurst había estado trabajando en la industria pesquera desde los 16 años y estaba impulsado por un objetivo: jubilarse antes de los 50 años. Sus hermanas Lori y Lisa lo describieron como un emprendedor que constantemente diversificaba su experiencia pesquera mientras trabajaba de un barco a otro. Esta ambición le valió a Coldhurst $105,000 en una sola semana en 1979, una cantidad que normalmente se ganaba en toda una temporada. En el invierno de 1981, Kirst compró su primer barco, el Investor, un barco de 58 pies valorado en $850,000. Con tan solo 27 años, Coldhurst viajó por el noroeste del Pacífico pescando con su hija de 5 años, Kimberly, su hijo de 4 años, John, y su novia de la secundaria y esposa, Irene, quien estaba embarazada de su tercer hijo. Los Kirst se unieron a 4 tripulantes: Chris Hayon, de 17 años, Dean Moon, de 19 años, Jerome Keane y Michael Stewart. Después de llegar a Craig el 5 de septiembre de 1982, la tripulación del Investor desembarcó para celebrar el 28º cumpleaños de Mark en un restaurante local. Larry Demert Jr., capitán del Libby 8, que estaba atracado junto al Investor, felicitó a Mark por su cumpleaños mientras la tripulación se dirigía al pueblo. Al día siguiente, toda la tripulación estaba muerta, sus cuerpos carbonizados. Dentro de las siguientes 48 horas, a medida que la noche se convertía en la madrugada, una espesa niebla cubrió el puerto de Craig, reduciendo la visibilidad hasta el punto en que apenas se podían ver objetos justo fuera de las ventanas. Alrededor de las 2 de la madrugada, Demert se despertó al escuchar ruidos de chasquidos provenientes del Investor. A través de la oscuridad de la noche en Alaska, agravada por la niebla, Demert solo pudo distinguir una figura oscura caminando por la cubierta del Investor, y no pensando mucho en ello, cerró la ventana de la escotilla y volvió a dormir. Cuando los residentes de Craig despertaron el 6 de septiembre, notaron algo extraño. El Investor se había desamarrado y estaba a la deriva en aguas abiertas, sin ningún movimiento aparente a bordo. Esto atrajo la atención de muchos pescadores, que permanecieron atentos al puerto durante la mayor parte del día. De repente, una explosión sacudió el Investor, envolviendo la embarcación en llamas que se elevaban varios pies en el aire. Muchos locales intentaron combatir el fuego, pero el calor era tan intenso que no pudieron acercarse lo suficiente para hacer un impacto. Después de que el fuego consumiera el barco, el Investor fue remolcado a la orilla por el entonces jefe de policía Ray Sharpley. Mientras se revisaban los restos carbonizados, las autoridades descubrieron 4 cuerpos calcinados. Inicialmente, los investigadores creyeron que la tripulación había sido víctima de un incendio accidental en el barco. Sin embargo, se encontraron agujeros de bala en los fallecidos y se descubrieron indicios de incendio provocado con gas blanco. A diferencia de la gasolina con aditivos para autos, el gas blanco es gasolina pura que arde mucho más caliente y más rápido. Las autoridades entonces comenzaron el arduo proceso de tamizar las cenizas en el casco del Investor. Después de innumerables horas de búsqueda meticulosa, se encontraron fragmentos de dientes y huesos. Estas piezas se separaron de la escena principal y se enviaron al forense junto con los otros 4 cuerpos intactos para la autopsia. Aparte de numerosas heridas de bala de calibre 22, había pocas pruebas para que los investigadores siguieran. Después de mucho escrutinio, se determinó que Mark, Irene, su hija Kimberly y Michael Stewart eran los 4 cuerpos intactos a bordo. Las autoridades estaban ahora en una carrera contra el tiempo para identificar al perpetrador. La temporada de pesca de salmón había terminado y el asesino podría estar en camino de salir de Craig. Circulaban rumores de que el robo podría haber sido el motivo, ya que se alegaba que Mark guardaba más de $30,000 en efectivo a bordo del Investor.
Esto fue desmentido más tarde por la policía, después de que un cliente del restaurante dijera que Mark le había pedido prestados $100 para pagar su cena de cumpleaños. Una pareja llamada Bruce Anderson y Jan Jackson proporcionó a la policía su primer avance en el caso. El dúo había presenciado las secuelas inmediatas del incendio. Cuando el Investor se encendió, Anderson y Jackson corrieron a ver si podían prestar ayuda. Vieron un pequeño bote gris alejándose de las llamas cuando llegaron. Jackson le preguntó al hombre si había personas a bordo, a lo que él respondió que sí. El conductor del bote continuó luego hacia Craig. Jackson asumió que el conductor iba a buscar ayuda y fue descrito como un joven blanco de finales de la adolescencia o principios de los 20, con cabello castaño, gafas y una gorra de béisbol. Lo que a Jackson y Anderson les pareció extraño fue que no reconocieron al conductor, algo inusual en una pequeña comunidad pesquera con una población de alrededor de 3.000 personas en 1982. Más tarde, otros 2 testigos se presentaron informando que habían visto un bote gris atracar y que su conductor coincidía con las descripciones anteriores. Con el paso del tiempo, la policía concluyó que el conductor del bote había dejado Craig con el final de la temporada. Unos días después, Jerry Mackey, un amigo de Mark, estaba tomando unas cervezas en un bar local cuando notó a un hombre que coincidía con las descripciones de los testigos. Mackey llamó a los patrulleros estatales, que llegaron con Jackson y Anderson con la esperanza de identificar al hombre. Sin embargo, cuando se les preguntó, los testigos dijeron que no lo reconocieron. A pesar de esto, la policía siguió siendo sospechosa y llevó al joven para interrogarlo. El hombre fue identificado como John Peel, de 24 años, originario del estado de Washington. Peel declaró que era un tripulante del Libby 8 de Larry Demer Jr., atracado junto al Investor. También se reveló que Peel conocía bien a Mark, ya que había salido anteriormente con la hermana de Mark, Lisa. Esto inmediatamente levantó señales de alerta para la policía. Peel había sido amigo de la familia y había trabajado anteriormente como tripulante para Mark en un barco anterior. La policía entonces interrogó a Demert, amigo de toda la vida de Peel desde los 7 años. Demert explicó que no había visto a Peel en unos días y no podía verificar si Peel estaba en el Libby 8 la noche de los asesinatos. El jefe Sharpley sintió que Demert estaba ocultando algo, mientras que Demert insistía en que desconfiaba de la policía debido a su implicación en el consumo ilegal de drogas. Sea cual fuera el caso, la policía continuó su búsqueda de sospechosos. La ardua tarea de identificar a las 4 personas desaparecidas permanecía. Estos incluían al hijo de 4 años de Mark, John, Dean Moon, Jerome King y Chris Hayon. 12 días después de los asesinatos, se celebró un servicio conmemorativo para los 8 tripulantes del Investor y el forense enfrentó dificultades para identificar cualquier otro cuerpo debido a la falta de tejido y la escasez de fragmentos óseos. Los registros dentales fueron fundamentales para identificar los restos de Hayon y King, pero el paradero de Moon y el joven John Kirst seguía siendo desconocido. 6 meses después de los asesinatos, el Departamento de Policía de Craig recibió una serie de llamadas desconcertantes que afirmaban que Dean Moon había sido visto con vida en San Francisco. Los investigadores, que creían que los 8 tripulantes del Investor habían muerto, se vieron obligados a considerar a Moon como un posible sospechoso. Se envió un grupo a San Francisco para buscarlo, mientras que otros oficiales visitaron a la familia de Moon en Blaine. La familia Moon negó vehementemente su implicación en los asesinatos, y Moon fue descartado más tarde como sospechoso cuando se encontró parte de su mandíbula en las cenizas. El cuerpo de John nunca fue encontrado. Un año después de los asesinatos, Larry Demer Jr. cambió su historia, proporcionando a la policía nueva información que revolucionó el caso. Esta vez, Demert afirmó haber visto a Peel cruzando del Libby 8 al Investor a las 10 de la noche de los asesinatos, mientras la tripulación del Investor estaba reunida. Demert también reveló que Peel no pasó la noche en el Libby 8, añadiendo que Peel no estaba en el Libby 8 cuando se despertó a la mañana siguiente. Demert dijo a People Magazine Investigates en 2017: "Yo era la única persona en el barco esa noche cuando bajé y cuando me desperté por la mañana". Durante su segunda entrevista, también surgió que Demert tenía armas en su barco que no se contabilizaron la noche del asesinato. Estas armas, un revólver calibre 22 y un rifle de un solo disparo calibre 22,
Fueron encontrados más tarde por Demert en la cabina de mando mientras se preparaba el barco para su almacenamiento. Demert afirmó que inicialmente había ocultado esta información porque no sabía que Peel era el foco de la investigación. A medida que avanzaba la investigación, Demert sintió que necesitaba ser sincero. Después de hablar con Demert, la policía entrevistó a un segundo miembro del Libby 8, Brian Pincus, por primera vez. Pincus mencionó drogas en la investigación, afirmando que Peel había vendido marihuana a Keane y Moon después de llevarlos al Libby 8 el domingo por la noche antes de los asesinatos. La policía llevó a John Peel para interrogarlo, donde admitió haber vendido marihuana a Moon y Keane ese domingo. Peel también reveló su tensa relación con Mark, quien lo había despedido por fumar marihuana y beber en el trabajo. A pesar de haber trabajado para Mark durante más de 2 años, Peel tenía prohibido subir al barco después de repetidos incidentes de presentarse borracho. Después de publicar un retrato robot de Peel en la prensa, la policía recibió otra pista. Un testigo adicional se presentó afirmando haber visto el bote atracar y señaló a Peel en una alineación fotográfica como el conductor. Poco más de 2 años después del crimen, el 10 de septiembre de 1984, John Peel fue acusado de 8 cargos de asesinato en primer grado. Peel fue llevado a su audiencia de imputación el siguiente enero, usando un pasamontañas para evitar contaminar el jurado. En un juicio basado enteramente en testimonios circunstanciales de testigos, el abogado defensor de Peel argumentó que, incluso si Peel estaba enojado con Mark por despedirlo, eso no era motivo suficiente para matar a 8 personas. La piedra angular del caso de la fiscalía fue el testimonio de Larry Demert Jr., capitán del Libby 8. En el estrado, Demert proporcionó aún más información nueva, afirmando que vio a Peel en la cubierta con un rifle y escuchó a una mujer gritar. Demert dijo que estaba tan asustado que se encerró en su habitación y volvió a dormir. La defensa criticó duramente el testimonio de Demert, cuestionando por qué había ocultado información. En 2017, Demert explicó: «A menos que hayas estado allí y tratado de recordar cada pequeño detalle de lo que hiciste en una noche dada, cuando no estás tratando de recordar cada pequeño detalle en el momento en que estaba ocurriendo, nadie tendría la capacidad de hacerlo. No estaba tratando de mentir. Estaba tratando de ser tan honesto como podía». Sin embargo, se reveló durante el contrainterrogatorio que Demert había sido adicto al Valium en ese momento, aunque afirmó que fue una adicción breve y que estaba sobrio durante el juicio. En julio de 1986, el jurado no pudo llegar a un veredicto, lo que resultó en un juicio nulo. 2 años después, el estado de Alaska volvió a juzgar el caso. La fiscalía presentó 2 testigos adicionales, un par de hermanos que habían pescado con Peel en Kodiak, Alaska. Estos hermanos afirmaron que Peel había confesado los asesinatos. Sin embargo, la defensa pudo sembrar dudas sobre la historia, señalando que uno de los hermanos, Sam Wasso, había sido ofrecido un acuerdo de culpabilidad para testificar a cambio de una condena por delito menor en un caso separado. Este desarrollo fue el golpe final para el caso de la fiscalía, y después de 4 días de deliberación, el jurado declaró a John Peel no culpable de todos los cargos. En 2016, Lisa y Lori Colthurst se sentaron con John Peel en un intento de encontrar algún tipo de cierre. Después de hablar con él, Lori cree que, aunque Peel podría no haber apretado el gatillo, tuvo un papel significativo en los asesinatos. John Peel más tarde demandó al estado de Alaska y recibió un acuerdo extrajudicial que se informó fue de $900,000. «Alguien por ahí sabe lo que pasó», dijo Peel en una entrevista en 2017. «Alguien fue responsable de esto, pero no voy a perder más de mi vida en ello». La realidad más dura de este caso proviene de Ava Goodman, hermana de Dean Moon, quien reflexionó sobre el segundo juicio. Cuando fue declarado no culpable, te sientes increíblemente decepcionado. Estás triste y luego te das cuenta de que eso no cambia nada. No cambia que mi hermano se haya ido. El antagonista de la saga Viernes 13, Jason Voorhees, ha sido inmortalizado en la cultura pop. Aunque Jason es un personaje ficticio, las mejores historias a menudo tienen paralelos con la realidad. En el caso de Jason, estas raíces nos llevan al lago Bodom en Espoo, Finlandia. El lago Bodom es un sereno cuerpo de agua situado a las afueras de la ciudad capital de Helsinki.
En el verano de 1960, 4 adolescentes emprendieron un viaje de campamento al lago Bodom, un destino popular para excursionistas, campistas y entusiastas del aire libre. Nils Gustafsson y Seppo Boisman, ambos de 18 años, junto con sus novias de 15 años, Maila Björklund y Anja Mäki, se dirigieron el 4 de junio para una noche de diversión. El grupo pasó la noche bebiendo, nadando y socializando antes de retirarse a dormir alrededor de las 10:30 de la noche. A la mañana siguiente, 2 muchachos que observaban aves notaron una tienda de campaña que parecía haber sido rasgada y vieron a un hombre rubio dejando el área. Prestaron poca atención a la escena y continuaron con su observación de aves. Más tarde ese día, un residente local descubrió una escena espeluznante en la tienda. Björklund y Gustafsson fueron encontrados dentro, ensangrentados, mientras que Boisman y Mäki fueron hallados muertos dentro de la tienda. Las chicas habían sido apuñaladas varias veces, y los chicos habían sido tanto golpeados como apuñalados. Milagrosamente, Nils Gustafsson sobrevivió, aunque sufrió una fractura de mandíbula. Afirmó no tener memoria de la noche anterior, recordando solo una figura vestida de negro con ojos rojos cometiendo los crímenes. Los locales sospecharon inmediatamente de Valdemar Gillström, un operador de kiosco cerca de la orilla sur del lago Bodom, conocido por su aversión a los campistas. Inicialmente, Gillström fue descartado como sospechoso gracias a una coartada proporcionada por su esposa, aunque esta coartada ha sido cuestionada en años recientes. En un artículo de noticias sueco de 2019, Olavi Johansson, un miembro del consejo de la ciudad de Espoo durante 35 años, afirmó rotundamente que Gillström fue responsable de la masacre. Dijo: ningún residente de Espoo habría acampado en ese lugar. La gente de Oitaa sabía que el hombre del kiosco cortaba las cuerdas de las tiendas para que la tienda se cayera. Se reía a carcajadas y se iba. Y esto es lo que el hombre del kiosco siempre hacía si alguien se atrevía a acampar allí. Él creía ser el dueño del lugar y ahuyentaba a todos. Johansson también creía que Gillström sufría de enfermedades mentales, explicando: durante la Segunda Guerra Mundial fue ingresado en un hospital psiquiátrico. Exhibió síntomas de impulsividad y violencia irracional, alternando con periodos de calma manipuladora, consistentes con rasgos psicopáticos. Gillström supuestamente confesó los asesinatos en estado de embriaguez en 1969 antes de ahogarse. Otro sospechoso fue Pentti Soininen, quien tenía antecedentes criminales y supuestamente se jactó en prisión de haber matado a los 3 campistas. Sin embargo, la policía dudaba, ya que Soininen solo habría tenido 14 años en el momento de los asesinatos, y les parecía poco probable que pudiera haber dominado a 4 adolescentes mayores. Extrañamente, Soininen se ahorcó en el aniversario de los asesinatos en 1969. Un ex nacionalsocialista y sospechoso de ser espía del KGB, Hans Assmann, también fue investigado, pero finalmente fue exonerado debido a su coartada. Sin embargo, persistieron dudas debido a sus presuntas conexiones con el KGB. A pesar de estas personas de interés, la policía tenía pocas pruebas forenses y el caso pronto se enfrió. Luego, en 2005, 45 años después de los asesinatos, una noticia impactante sacudió a los medios finlandeses. Nils Gustafsson, el único sobreviviente, fue arrestado por el crimen. Según un artículo en The Guardian, las autoridades señalaron nuevas pruebas de ADN que encontraron la sangre de las otras 3 víctimas en los zapatos de Gustafsson, pero no la suya. Además, el inspector jefe de la policía, Markku Tuominen, declaró que Gustafsson había comentado: «Lo hecho está», después de ser arrestado. La policía teorizó que Gustafsson había matado a sus compañeros y luego se había infligido heridas para encubrir sus acciones. Sin embargo, Gustafsson mantuvo su historia de pérdida de memoria y negó las acusaciones en el tribunal. Un jurado finalmente se puso de su lado, y el 7 de octubre de 2005 fue declarado no culpable. Según la ley finlandesa, la fiscalía no apeló la absolución, y no ha habido nuevos desarrollos en el caso desde entonces. Casi 65 años después, el misterio de los asesinatos en el lago Bodom continúa intrigando a detectives amateurs y profesionales de todo el mundo. En las películas de Viernes 13, alguien sobrevive y Jason es eventualmente derrotado o asesinado, pero en la realidad, la historia es mucho más turbia y oscura.
Lo que queda claro es que un Jason Voorhees muy real cometió uno de los crímenes más atroces en la historia de Finlandia y probablemente se saldrá con la suya. ¿Qué pasaría si...? Dos de las palabras más intrigantes cuando se juntan. Cuando miramos hacia atrás en la historia, estas dos palabras a menudo vienen a la mente. La tragedia del genocidio de Ruanda es conocida mundialmente. En solo 100 días, se estima que entre 800.000 y 1 millón de Tutsis y Hutus moderados fueron masacrados, mientras que cientos de miles más de inocentes sufrieron atrocidades indescriptibles. La situación se vuelve aún más horripilante por el hecho de que casi no sucedió. La paz en la región estuvo casi asegurada hasta el 6 de abril de 1994, y esto nos lleva a uno de los mayores ¿qué pasaría si...? de la historia. La guerra civil de Ruanda condujo directamente al genocidio. En 1990, las tensiones étnicas entre el Frente Patriótico Ruandés, FPR, liderado por Tutsis, y el gobierno ruandés de mayoría Hutu, estallaron cuando el FPR invadió Ruanda desde Uganda. Muchos rebeldes del FPR habían servido en el ejército ugandés para escapar de la persecución antes de desertar para luchar en la guerra civil. Pero el 20 de febrero de 1993, la guerra había llegado a un punto muerto, con ambos lados compitiendo por el control de Kigali, la capital. El FPR declaró un alto el fuego que llevó a la firma de los acuerdos de Arusha el 4 de agosto de 1993. Esta frágil paz duró hasta el 6 de abril de 1994, cuando 2 misiles destrozaron la tregua inestable. Linda Melbourne, una renombrada periodista británica, entrevistó a un soldado ruandés para su libro A People Betrayed: The Role of the West in Rwanda's Genocide. El soldado recordó vívidamente esa fatídica noche de abril diciendo: «El motor sonaba diferente a otros aviones. Ese es el motor del presidente. Estábamos mirando hacia donde venía el avión y vimos un proyectil, luego una bola de fuego, y vimos caer el avión. Lo vi alrededor de las 8:15 de la noche, hora local. El presidente de Burundi, Cyprien Ntaryamira, y el presidente de Ruanda, Juvenal Habyarimana, estaban en un vuelo de regreso a Kigali desde Dar es Salaam. Los 2 líderes Hutus, junto con varios funcionarios gubernamentales y 3 miembros de la tripulación francesa, regresaban de discusiones sobre los acuerdos de Arusha. 2 misiles tierra-aire impactaron su avión presidencial Dassault Falcon 50, estrellándolo en los jardines del Palacio Presidencial y matando a todos a bordo. Este asesinato desencadenó el genocidio en Ruanda, que comenzó esa misma noche. Los perpetradores nunca han sido identificados oficialmente, pero existen 3 teorías principales: los Tutsis, los Hutus y los franceses. Muchos Hutus creen que los Tutsis organizaron el asesinato. Algunos han acusado a Paul Kagame, excomandante del FPR y actual presidente de Ruanda, de orquestar el ataque. Se pensaba que Kagame tenía un interés significativo en tomar el poder. En 2006, Mark Doyle, ex corresponsal de Asuntos Mundiales de la BBC, afirmó: «Los soldados de Kagame tomaron el control después del genocidio. No tengo dudas de que si hubiera querido derribar el avión, habría tenido la capacidad técnica y militar para hacerlo». Kagame ha mostrado poco interés en su reputación internacional desde el genocidio. Ha dejado claro que no tiene respeto por una comunidad internacional, que en gran medida se quedó de brazos cruzados mientras se mataba a cientos de miles de personas. El 5 de julio de 2004, el exteniente segundo del FPR, Alois Ruyensi, habló en Noruega después de huir de Ruanda. El teniente Ruyensi afirmó: «Permítanme ser muy claro, asistí a la última reunión donde se tramó el plan. Estuve allí físicamente e incluso sé los nombres de quienes llevaron a cabo el tiroteo». Las acusaciones contra Kagame fueron tan significativas que en 2007 un juez francés lo acusó de orquestar el ataque y pidió que fuera juzgado. Esto llevó a Ruanda a romper todos los lazos diplomáticos con Francia el 9 de agosto de 2007, una postura que se revirtió 2 años después. En 2011, durante una visita a Francia, Kagame dijo que era hora de dejar atrás la historia. En 2018, Francia retiró los cargos, aunque la viuda de Cyprien Ntaryamira apeló la decisión, la cual fue confirmada en 2020. Otra teoría es que extremistas hutus, políticos y miembros militares fueron responsables del asesinato. Documentos desclasificados de la CIA revelaron que el ex embajador de Estados Unidos en Ruanda, David Rawson,
Fue informado por una fuente de que elementos hutus renegados del ejército, posiblemente la Guardia Presidencial, fueron responsables. Estos líderes hutus ultraconservadores se oponían ferozmente a los acuerdos de Arusha, y múltiples informes sugieren que algunos funcionarios del gobierno pedían una solución final para eliminar a todos los tutsis. La tercera teoría implica al gobierno francés en el derribo del avión. Kagame ha mantenido firmemente su creencia de que Francia estuvo involucrada. Linda Melbourne ha escrito sobre la extensión del conocimiento francés durante el genocidio, señalando que en el momento de la planificación del genocidio, el 385 gobierno francés tenía 47 altos funcionarios integrados en el ejército ruandés, que más tarde desempeñó un papel significativo en las atrocidades. A pesar de esto, las Naciones Unidas ocultaron la grabadora de datos de vuelo, o caja negra, durante 10 años antes de que resurgiera en 2004. Tras la investigación, la ONU afirmó que la caja negra no contenía información relevante sobre el accidente. 2 presidentes franceses han reconocido el papel de Francia en el genocidio. En 2010, Nicolas Sarkozy visitó Ruanda y admitió que Francia cometió errores en 1994, calificándolos como un error de juicio, aunque se abstuvo de ofrecer una disculpa. En 2021, Emmanuel Macron se disculpó formalmente durante su visita a Kigali, afirmando que Francia valoró el silencio sobre la búsqueda de la verdad. Macron reiteró esto en abril de 2024 durante el 30º aniversario del genocidio, señalando que Francia, que podría haber detenido el genocidio junto con sus aliados occidentales y africanos, careció de la voluntad para hacerlo. A junio de 2024, las Naciones Unidas se han abstenido de nombrar un culpable oficial y la investigación ha sido cerrada. El verdadero horror de este misterio no resuelto radica en la pregunta persistente: ¿qué habría pasado si el avión nunca hubiera sido derribado? ¿Qué habría pasado si el genocidio hubiera sido evitado? Estas son preguntas que nunca tendrán respuestas concretas. Las respuestas. Uno de los trabajos más importantes y, a menudo, subestimados en la sociedad actual es el de los periodistas de investigación. Ellos trabajan para responsabilizar a todos mientras arrojan luz sobre cosas que suceden en la oscuridad. Es común que viajen a regiones remotas del mundo para obtener testimonios de primera mano sobre eventos relevantes para una historia. Desafortunadamente, investigar en áreas oscuras del mundo puede tener consecuencias fatales, como fue el caso de Ilaria Alpi y Miran Hrovatin. Nacida en Roma el 24 de mayo de 1961, Ilaria Alpi fue una joven estrella brillante en el periodismo italiano. Alpi fue aceptada en la prestigiosa Universidad de la Sapienza en Roma, una de las universidades más antiguas del mundo, fundada en 1301. La estudiante políglota se graduó con un título en literatura y lenguas y recibió una beca para trabajar en El Cairo para varios periódicos. En diciembre de 1992, Alpi fue enviada a Somalia con Rai 3, una estación de televisión italiana. Ella y su camarógrafo, Miran Hrovatin, estaban en Mogadiscio cubriendo la operación Restaurar la Esperanza, una fuerza de tarea de las Naciones Unidas responsable de proporcionar ayuda humanitaria al pueblo de Somalia, que estaba sufriendo una hambruna masiva como resultado de la guerra civil. Simultáneamente, Alpi estaba investigando si la ayuda se estaba utilizando de manera adecuada o si tenía vínculos con el tráfico de armas y residuos en Somalia. Se sabía que Italia había vendido armas al líder somalí Siad Barre antes de la guerra civil, quien las almacenó en depósitos. No solo el gobierno italiano estaba involucrado, muchas empresas europeas también proporcionaron armas a los señores de la guerra y clanes locales como pago por deshacerse de residuos tóxicos en Somalia. Para marzo de 1994, la investigación de Alpi estaba ganando impulso, aunque no está claro lo que ella y Hrovatin descubrieron. El 20 de ese mes, el dúo se dirigía de regreso a Mogadiscio desde Bosaso, después de entrevistar a un señor de la guerra local, cuando 7 hombres enmascarados armados con rifles AK-47 los emboscaron a ellos y a su conductor mientras regresaban a la embajada italiana. Su vehículo fue acribillado a balazos, matando a Hrovatin y a Alpi casi instantáneamente. Su conductor y sus acompañantes sobrevivieron a la terrible experiencia. Al principio, se pensó que los asesinatos eran una represalia por las escaramuzas italianas con los tribus locales somalíes.
Sin embargo, a medida que avanzaba la investigación, el trabajo de Alpi se hizo de conocimiento público, lo que llevó a la especulación. En 1999, la madre de Alpi, Luciana Alpi, escribió un libro titulado La ejecución, el asesinato de Ilaria Alpi y Miran Hrovatin. En su libro, Luciana alegó que el gobierno italiano era directamente responsable del asesinato de su hija y que fue orquestado por el servicio secreto italiano. En 2004, el Parlamento italiano finalmente lanzó una comisión para investigar si las muertes de Alpi y Hrovatin estaban conectadas con el tráfico de armas y residuos entre Italia y Somalia. El secretario general de Reporteros Sin Fronteras, Robert Menard, escribió al jefe de la comisión, Carlo Taormina, diciendo: «Usted tiene la autoridad, los medios y el deber de descubrir la verdad. La comisión es la última oportunidad para hacerlo». La conducta de Taormina durante la comisión pareció descarrilar la investigación. Controversialmente, concluyó en 2006. En Somalia, Ilaria estaba de vacaciones. La objetividad de RAI 3 es siempre la comunista. Todas las afirmaciones en el estudio y para la comisión afirman la verdad. Nadie habla. Tengo respeto y pesar por el asesinato de Ilaria y Miran. Fue un acto de bandidos, y es falso que Ilaria fuera ejecutada por sus servicios. Taormina reiteró más tarde su postura en Twitter diciendo: «Es la verdad». Menard refutó enérgicamente estas acusaciones, afirmando que Carlo Taormina dirigiera la Comisión Parlamentaria de Investigación sobre Ilaria Alpi es una vergüenza interminable. Los archivos de la investigación de 2004 fueron desclasificados en 2014. Francesco Fonti, un exmiembro de la mafia calabresa convertido en informante, apoyó las afirmaciones de Menard en 2009, afirmando que Alpi y Hrovatin fueron asesinados después de presenciar el vertido de residuos tóxicos en Bosaso, la ciudad portuaria que estaban dejando en el momento de sus muertes. El caso cobró nueva atención en 2016, cuando Hashi Omar Hassan tuvo su condena anulada por un tribunal de apelaciones y fue recompensado con 3.200.000 euros, aproximadamente $3.500.000 estadounidenses, en compensación. Luciana Alpi apoyó la apelación de Hassan, expresando felicidad por su liberación, pero también sintiéndose amarga y deprimida. «Es como si Ilaria y Miran Hrovatin hubieran muerto de calor en Mogadiscio», dijo Luciana. «No tenemos la verdad, y no creo que la tengamos jamás». Un año después, la oficina del fiscal público de Roma intentó cerrar el caso, citando la imposibilidad de identificar el motivo y los autores de los asesinatos y la falta de evidencia de presunto desvío de la investigación. Sin embargo, la solicitud fue denegada por el fiscal general Andrea Finelli en 2019. Después de que se completaron sus procedimientos legales, Hassan regresó a Somalia, donde vivió en relativa paz hasta el 6 de julio de 2022, cuando fue asesinado por una bomba colocada bajo su asiento en un coche. El abogado de larga data de Hassan, Antonio Morone, no creyó que la muerte de su cliente estuviera relacionada con los asesinatos de 1994, afirmando: «Fueron los terroristas islámicos, sin duda. Lo mataron con el propósito de extorsión por el dinero que recibió por su detención injusta en Italia. Son personas que buscan dinero, y si no estás de acuerdo con ellos, te matarán». El legado de Ilaria Alpi y Miran Hrovatin ha dejado un impacto inconmensurable en el periodismo italiano. En 1995 se creó el premio Ilaria Alpi en su honor, y desde 1995 hasta 2014 fue uno de los premios más importantes de Italia para el periodismo de investigación. En su lugar, se establecieron los premios Dije, un festival de 5 días que celebra el periodismo de investigación. Su 10ª celebración anual está programada para el 18 al 22 de septiembre. Hasta la fecha, nadie más ha sido arrestado, juzgado o condenado por los asesinatos de Alpi y Hrovatin. El presidente de Italia, Sergio Mattarella, quizás lo dijo mejor en el 30º aniversario de sus asesinatos, el 20 de marzo de 2024. La memoria de Ilaria y Miran exige un compromiso para eliminar los obstáculos a la libertad de información donde quiera que se encuentren. Desde la época del dominio romano en el año 48 después de Cristo, Zari ha sido conocido como una fuente clave de hierro galés.
Esta rica historia de minería de hierro ha persistido a través de la era isabelina y hasta los tiempos modernos. Sin embargo, desde 1993, los aldeanos de Tari han estado buscando algo igualmente valioso pero mucho menos tangible: la verdad. La verdad detrás de uno de los asesinatos sin resolver más extraños del Reino Unido. Harry y Meghan Twigh, de 64 y 67 años respectivamente, disfrutaban de sus años dorados en Tari. Harry, un prolífico agricultor de repollo, se había retirado de su negocio de jardinería en 1986, cuando la hija de la pareja se mudó. Aunque retirado de la agricultura, Harry continuó cultivando repollo en su granja remota y usaba su confiable escopeta calibre 12 para ahuyentar a los conejos. Sin embargo, en 1992, la escopeta desapareció misteriosamente y Harry la reemplazó. El 26 de julio de 1993, el día comenzó como cualquier otro para los Twigh. Fueron al centro de Tari a recoger sus pensiones y luego visitaron la tienda Tesco, como lo habían hecho cada lunes durante casi 15 años. En el estacionamiento, Harry se encontró inesperadamente con una de sus hermanas. Nos encontramos con ellos en Tesco y tuvimos una pequeña charla sobre la familia, dijo a Crime Watch UK en 1993. Eran muy callados y una pareja muy devota. Alrededor de las 11 de la mañana, un vecino vio a Harry y Meghan llegando a casa desde el supermercado. Más tarde, los vecinos escucharon 2 disparos a la 1:30 del mediodía, pero los desestimaron, suponiendo que Harry estaba disparando a conejos en el jardín de repollo. Esa noche, cuando los Twigh no respondieron a la llamada telefónica nocturna de su hija Cheryl, la comunidad se preocupó y contactó a la policía local. Las autoridades descubrieron los cuerpos de la pareja bajo el heno en su granero. Ambos habían sido disparados en estilo de ejecución con una escopeta calibre 12. Curiosamente, la casa estaba impecable y no parecía haber sido robado nada. De hecho, la porcelana de Meghan había sido dispuesta y el té había sido preparado. El superintendente detective de la policía de Gales del Sur, Colin Jones, comentó en una entrevista con Crime Watch UK que esta porcelana en particular solo se usaba para visitas importantes. Una huella dactilar perteneciente a Jonathan Jones, el prometido de Cheryl, fue encontrada en una de las tazas de porcelana, lo que llevó a su arresto en diciembre de 1993. Los fiscales argumentaron que el motivo de Jonathan era financiero. Una herencia de 50.000 libras, alrededor de $200.000. Después de un agotador juicio de 55 días, Jonathan fue declarado culpable por un veredicto de mayoría de 10-2 y sentenciado a cadena perpetua, la pena más severa en el Reino Unido. Sin embargo, casi inmediatamente después de la condena, el juez presidente Sir Richard George Ryer expresó dudas sobre el juicio. Comentó que la acusación había caído decididamente plana y que, si él fuera un miembro del jurado, estaría consciente de dudas significativas. También destacó el contraste entre la brutalidad del asesino y el hombre que estaba ante ellos. A lo largo de la terrible experiencia, Cheryl apoyó a Jonathan, incluso ofreciendo una recompensa de 25.000 libras de su herencia para encontrar al verdadero asesino. En 1996, la Corte de Apelación de Inglaterra y Gales reexaminó el caso y encontró fallas significativas en las pruebas de la acusación. El análisis forense no reveló material biológico que vinculara a Jonathan con el crimen y se señaló que no tenía experiencia con armas. El 25 de abril de 1996, casi un año después de su condena, Jonathan Jones fue liberado, con Cheryl llamándolo una victoria para el amor y la verdad. Con Jonathan exonerado, la policía volvió al punto de partida y el caso se enfrió, siendo reducido en 2008 y luego en 2011. John Cooper fue condenado por 2 asesinatos dobles, así como por 30 robos, y fue sentenciado a 2 penas de cadena perpetua. Cooper había sido investigado inicialmente debido a su aparición en un programa de televisión británico, Bullseye, donde se parecía a los retratos robot del ladrón. Los investigadores estaban particularmente interesados en él porque usó una escopeta en sus asesinatos dobles, donde las 4 víctimas fueron disparadas a quemarropa. Sin embargo, a diferencia del caso de los Twigh, Cooper siempre robaba a sus víctimas, y no se había robado nada de la casa de los Twigh. Además, Cooper guardaba su escopeta entre asesinatos, mientras que el cañón de una escopeta fue encontrado en una cantera a 1/4 de milla de la granja de los Twigh.
Estas inconsistencias, junto con el hecho de que la mesa de los Tway había sido puesta para un visitante, sugerían que Harry y Meghan podrían haber conocido a su asesino. Cooper nunca fue acusado en relación con los asesinatos de los Tway. En julio de 2023, en el 30º aniversario de los asesinatos, la policía de Gales del Sur anunció una revisión forense del caso, con la esperanza de que nuevas pruebas de ADN pudieran finalmente resolver uno de los asesinatos sin resolver más escalofriantes en la historia de Gales. Jonathan Jones, ahora casado con Cheryl durante más de 25 años, habló con el Daily Mail el 30 de julio de 2023 sobre la revisión forense, diciendo: «Sin querer elevar demasiado las expectativas, tengo grandes esperanzas de que la nueva tecnología produzca algunos resultados. Sería un alivio que tanto Cheryl como yo hemos estado cargando durante 30 años, y estaremos encantados cuando y si eso sucede». Buenas noches, te quiero. Decimos estas palabras cada vez que nos vamos a dormir, esperando plenamente ver a nuestros seres queridos cuando el sol vuelva a salir. Para Cynthia Devi, esas fueron las últimas palabras que le dijo a su hija. Nacida el 17 de mayo de 1981 en Chicago, Illinois, Jacqueline Devi fue la única hija de Jimmy y Cynthia Jess. Después de que Cynthia y Jimmy se separaron, Cynthia se casó con David Daly cuando Jacqueline tenía solo 2 años. David adoptó a Jacqueline como su propia hija 6 meses después de su boda en 1983. Al año siguiente nació el medio hermano de Jacqueline, David Jr., en la casa de la pareja en Midlothian, Illinois, un suburbio de Chicago. Vivían en una casa tipo rancho con la madre de David, Anna, quien era la propietaria. Una vecina, Holly Deck, describió la positividad que irradiaba de la familia. Eran una familia amorosa, siempre abrazaban a sus hijos y nunca les gritaban, dijo. Otro vecino, Robert Tolbert, añadió que los Daly tenían un estilo de crianza suave. Nunca los golpeaban, los enviaban a sus habitaciones y les quitaban las bicicletas. No creían en el castigo corporal. El 9 de septiembre de 1988, Cynthia llevó a David Jr. y a Jacqueline a cenar al Kentucky Fried Chicken. David padre estaba jugando a los bolos con amigos, pero regresó a casa a las 9:30 para estar con su familia. Una hora después, Jacqueline besó a su madre, le dijo que la quería y se fue a la cama. Aproximadamente a las 11 de la noche, Cynthia revisó a su hija, quien dormía plácidamente. Fue la última vez que Jacqueline fue vista con vida. A la mañana siguiente, David padre se despertó alrededor de las 8 de la mañana y se sorprendió de que Jacqueline aún no hubiera encendido la televisión para ver los dibujos animados del sábado por la mañana. Revisó su habitación y la encontró desordenada. No parecía faltar nada, excepto Jacqueline y su manta. David luego dijo a la policía que esperó una hora a que Cynthia se despertara, suponiendo que Jacqueline estaba jugando con una amiga. Cynthia inmediatamente sintió que algo andaba mal y comenzó a buscar en la casa y en el vecindario. Descubrió que la puerta con mosquitero, que normalmente estaba cerrada y asegurada, estaba ligeramente abierta. Mientras se dirigía a la casa de un vecino, Cynthia hizo un descubrimiento escalofriante. La ventana del sótano había sido rota y la mosquitera estaba cortada. Los Daly se apresuraron a la estación de policía de Midlothian para denunciar la desaparición de Jacqueline. Inicialmente, el padre biológico de Jacqueline, Jimmy, fue considerado una persona de interés, ya que una vez había intentado secuestrar a Jacqueline después de perder la custodia. Sin embargo, Jimmy fue descartado de cualquier participación, ya que estaba cumpliendo una sentencia de 7 años por cargos no relacionados en Florida. El departamento de policía de Midlothian comenzó rápidamente la búsqueda de Jacqueline, empleando varios recursos, incluidos vehículos todoterreno y equipos de búsqueda subacuática. Aparte de la entrada forzada a través del sótano, solo se recuperaron un solo cabello extraño y algunas manchas como evidencia forense. Los perros rastreadores en el lugar no pudieron captar ningún rastro. A medida que pasaban las horas sin ninguna nota de rescate, el FBI se unió a la investigación. David padre y Cynthia cooperaron plenamente con las autoridades, y David padre pasó una prueba de polígrafo administrada por el FBI. A pesar de los esfuerzos extensos de las fuerzas del orden locales, estatales y federales, el peor escenario se hizo realidad 4 días después, el 14 de septiembre.
El cuerpo de Jacqueline Daly fue descubierto cerca de un contenedor de basura en un complejo de apartamentos en Blue Island, Illinois, a más de 6 millas de su hogar. La oficina del médico forense del condado de Cook identificó a Jacqueline a través de registros dentales y determinó que había sido estrangulada. La sangre encontrada bajo las uñas de Jacqueline era de tipo O positivo, coincidiendo con todos los miembros de su familia, excepto David padre. Sin embargo, debido a la presencia de larvas y la descomposición, no se pudieron recuperar más pruebas forenses. El doctor Robert Stein, el médico forense, creía que Jacqueline fue asesinada la mañana del 10 de septiembre, el día en que desapareció. Durante la investigación, la policía entrevistó a un supuesto testigo ocular llamado Everett Mann, un cobrador de boletos de tránsito de 37 años con un historial de enfermedad mental. Mann dijo a la policía que vio a un hombre con una nariz recta y grande cerca de los contenedores de basura alrededor de las 2 de la mañana del asesinato. Su descripción del coche del sospechoso cambió varias veces antes de decidirse por identificarlo como un Chevy Malibu de alrededor de 1979. David padre tenía un Chevy Malibu azul claro de 1980. En una rueda de reconocimiento, Mann identificó a David padre como la persona con una estructura nasal más parecida a la del hombre que vio. Sin embargo, cabe señalar que la foto de David padre era una vista frontal más grande, mientras que las otras fotos eran vistas laterales más pequeñas. El jefe de la Oficina de Procesamientos Suburbanos del Sur de la Fiscalía del Condado de Cook, Robert Clifford, expresó dudas sobre la precisión de la identificación de Mann. Aún así, Patrick O'Brien, jefe de la División de Juicios por Delitos Graves, procedió con las acusaciones formales basadas en la teoría de que la ventana del sótano había sido rota desde el interior y puesta en escena. Cynthia y David padre fueron arrestados el 22 de noviembre de 1988 y detenidos sin derecho a fianza. O'Brien continuó adelante a pesar de nuevas pruebas forenses que mostraban que la ventana había sido rota desde el exterior. Durante el contrainterrogatorio, Mann parecía mucho menos seguro de su identificación, diciendo: «Parecía un hombre, parecía tener una nariz grande», mientras añadía que la iluminación del estacionamiento era deficiente. También se retractó de su declaración anterior sobre el coche, diciendo que se parecía en su mayoría a un Chevy Malibu. Al concluir el caso de la Fiscalía en el juicio conjunto de David padre y Cynthia, el juez del Tribunal de Circuito, Richard E. Neville, declaró a Cynthia no culpable debido a la falta de pruebas. Sin embargo, David padre fue condenado después de solo 14 horas de deliberación del jurado y sentenciado a 45 años de prisión por asesinato en primer grado y encubrimiento de un homicidio. Cynthia y David padre buscaron la ayuda del profesor David Protes de la Escuela de Periodismo Medill de la Universidad Northwestern. Su investigación planteó serias dudas sobre el caso de la Fiscalía, particularmente con respecto a la credibilidad de Everett Mann, quien había sido diagnosticado con trastorno bipolar antes de su entrevista. El 30 de octubre de 1991, la Corte de Apelaciones de Illinois anuló por unanimidad la condena de David padre. La Corte declaró: «Observamos que la evidencia probatoria contra David no es mayor que la evidencia probatoria contra la coacusada Cynthia». El Tribunal de Primera Instancia determinó que no había pruebas suficientes para condenar a Cynthia y dictó un veredicto a su favor. Concluimos que el Tribunal de Primera Instancia erró al negar la moción de David para un veredicto dirigido. El único otro sospechoso potencial, Timothy Jess, un esquizofrénico paranoide y hermano del padre biológico de Jacqueline, fue descartado por la policía. Jess había proporcionado una coartada ficticia para la noche del asesinato, pero entrevistas posteriores con el personal del restaurante refutaron su afirmación. Sin ser cuestionado, Timothy ofreció explicaciones extrañas, incluyendo que un espíritu lo hacía invisible. Nunca fue acusado y murió de cáncer de vejiga en 2002, a la edad de 41 años. El profesor Protes publicó un libro sobre el caso Gone in the Night en 1993 y CBS emitió una película para televisión en 2 partes con el mismo título en 1996. En 2016, ABC 7 Chicago revisó el caso, entrevistando a David padre y a los exabogados defensores de Cynthia. El abogado de David, Ralph Mexick,
Sugirió que su cliente había sido un chivo expiatorio emocional, diciendo: «No creo que tuvieran un caso muy sólido, pero como era un caso tan cargado emocionalmente, necesitaban un acusado». A junio de 2024, la policía no ha realizado más arrestos. La parte más desgarradora de este caso no es la falta de una condena, sino el hecho de que se necesitara una en absoluto. Una niña de 7 años nunca tuvo la oportunidad de crecer. David padre llevará el legado de su hijastra adoptiva para siempre, encapsulado en sus palabras finales en su elogio. «Seguirás siendo una porrista y todo lo que alguna vez quisiste ser en la vida, en mi corazón».